¿Por qué Dios permitió que el hombre tuviera libre albedrío? Eso se debe a que Dios es grandioso. Una persona honorable jamás obligaría a nadie a seguirlo. Al darle al hombre libre albedrío, Dios daba a entender que no le obligaría a obedecerle. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Hemos venido estudiando 5 maravillosos capítulos del libro de Efesios, los cuales nos revelan progresivamente los diferentes aspectos de la Iglesia hasta llegar a la revelación cumbre de la misma, esto es, el nuevo hombre, un hombre de plena madurez que alcanza la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sin embargo, ¿por qué entonces Pablo incluye el capítulo 6? Este capítulo es necesario porque todavía existe la necesidad de eliminar al enemigo de Dios. Si no hubiera ningún enemigo, podríamos detenernos en el capítulo 5, donde se presenta a la iglesia como la novia. Según Apocalipsis 19, el guerrero corporativo que se une a Cristo para pelear la batalla contra el enemigo es primero la novia de Cristo. Eso significa que primeramente debemos ser la novia que vive en amor y en luz, para luego llegar a ser el guerrero que se une a Cristo a fin de librar la batalla contra el enemigo. Por consiguiente, una pareja, Cristo y su novia, vencerán al enemigo. En este sentido, primero vemos una escena positiva de Cristo con su amada novia, y después vemos una escena negativa de guerra, un conflicto universal. Este conflicto universal no se libra entre el bien y el mal, sino que es un choque entre dos voluntades, la voluntad de Dios y la de Satanás. Ante este conflicto, la iglesia ya no es solo la amada novia de Cristo, sino un temible guerrero corporativo. Así que el mensaje de hoy se titula La lucha requerida para combatir al enemigo espiritual. Y hemos invitado a Guido Olivares para que nos ayude con sus comentarios en este primer mensaje que daremos acerca de la guerra espiritual en Efesios 6. Bienvenido, Guido. Es un privilegio poder hablar de este asunto tan crucial. Quisiera resaltar un punto que usted mencionó y que no es muy conocido para muchos de los creyentes. Usted dijo que la iglesia es un guerrero corporativo. Eso significa que la guerra espiritual no es un asunto individual, sino es un asunto corporativo. Si aplicamos la revelación de la armadura descrita en Efesios 6 de manera individual, estaremos aplicando erróneamente la revelación de la iglesia presentada en Efesios. La iglesia es una entidad corporativa que tiene un vivir corporativo. Asimismo, la guerra espiritual requiere de un guerrero corporativo. Si no somos aquellos que se conducen corporativamente, en la realidad y la práctica, simplemente estaremos fuera de esa guerra, aunque hagamos muchas cosas. La revelación de Efesios 6 presenta un guerrero corporativo. Por favor, perdóneme si estoy siendo muy repetitivo, pero si no tenemos esta revelación, no podremos participar de la guerra espiritual que se está librando entre la voluntad de Dios y la de Satanás. Guido, uno de los puntos que más me impactó cuando estaba preparando este mensaje es el que usted acaba de mencionar, el aspecto corporativo, y el otro es el contexto de esta guerra espiritual. La guerra espiritual se libra dentro del contexto de la voluntad de Dios, lo cual nos involucra a todos nosotros como miembros de la iglesia. En otras palabras, debemos olvidarnos de nuestra voluntad y centrarnos en la voluntad de Dios. O sea,
en su economía y su propósito. Leamos ahora algunos versículos del capítulo 6 que nos dan el contexto de esta guerra espiritual. En Efesios 6, del 10 al 14, dice: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este es un pasaje muy profundo e intenso que servirá de contexto para los mensajes que vienen. Escuchemos a Witness Lee con este primer segmento. Adelante. In this universe, En este universo there are three wills: existen tres voluntades: the divine will, the satanic will, and the human will. la voluntad divina, la voluntad satánica y la voluntad del hombre. In other words, the intention of En otras God palabras, and existe la intención de Dios, la intención de Satanás y la intención del hombre. Tres intenciones. Primero que todo, la voluntad de Dios es eterna. La voluntad de Dios es increada. Y la voluntad de Dios existe por sí misma. Luego, Dios creó los ángeles. Y ellos también tienen una voluntad. Uno de ellos, un arcángel, fue designado por Dios para gobernar el universo que existía antes de la creación de Adán. Debido a su alto rango y debido a su belleza, este arcángel se enorgulleció. Y ese orgullo del arcángel creó una intención maligna, la cual vino a ser la voluntad satánica. Por lo tanto, en este universo, además de la voluntad de Dios, hay una segunda intención, una segunda voluntad que se opone a la voluntad divina. Así que desde ese tiempo hay dos voluntades en el universo y la una se opone a la otra. Y todas las batallas, todas las guerras tienen su origen en este conflicto de voluntades. La guerra no existía en este universo antes de que la voluntad satánica se levantara en contra de la voluntad divina. La controversia en el universo comenzó cuando el arcángel se rebeló en contra de Dios y comenzó guerra tras guerra. Esta rebelión marcó el comienzo de toda lucha que ahora se libra entre las naciones, entre las sociedades, entre los miembros de la familia y aún en los individuos. En el transcurso de la historia siempre ha habido guerras entre naciones, grupos, personas e incluso dentro del individuo mismo. Por ejemplo, posiblemente usted experimenta una batalla interna entre la razón y la concupiscencia o la pasión. En la vida matrimonial existe la separación y el divorcio. ¿Se dan cuenta de que toda clase de lucha proviene de esta fuente única? Sociedad contra sociedad, nación contra nación, denominación contra denominación, gente contra gente, raza contra raza, tribu contra tribu, familia contra familia, toda clase de luchas. Todas las diferentes clases de guerras tienen su origen en la controversia entre la voluntad divina y la voluntad satánica. Guido, no puedo más que decir que verdaderamente valoro mucho este segmento. Todos los conflictos en este universo provienen de la controversia entre estas dos voluntades. ¿Podría entonces hablarnos más al respecto? Toda manifestación en cuanto a guerra, ya sea personal, doméstica, internacional o espiritual, tiene una fuente. Esta fuente es el conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás.
Antes de que el arcángel llegara a ser Satanás, antes que él empezara a ejercitar su propia voluntad satánica y a rebelarse, no existía guerra alguna en este universo, puesto que solo había la voluntad e intención de Dios. No existía ningún conflicto. Pero este arcángel se rebeló contra la voluntad divina y se opuso a la voluntad y a la economía de Dios. Por eso existe este conflicto que es la fuente de la guerra espiritual. Luego, Dios creó a los seres humanos con una voluntad para que escogiéramos a Dios y no a Satanás. No obstante, cuando se produjo la caída, la voluntad del hombre fue dañada y se unió a la voluntad de Satanás. Por lo tanto, la guerra espiritual entre la voluntad de Dios y la de Satanás ahora se expresa en la humanidad. Aparentemente, se trata de una guerra entre la razón y la concupiscencia, de un argumento entre marido y mujer o de conflictos entre las naciones. Sin embargo, todos esos conflictos se relacionan con la controversia que existe entre la voluntad de Dios y la de Satanás. Necesitamos alinear por la gracia de Dios y su poder nuestra voluntad con la voluntad de Dios, para enfrentar y subyugar la voluntad de Satanás. Esta es la posición del guerrero corporativo en la guerra espiritual. Necesitamos entender esto, no solo para estar claros acerca de la naturaleza del conflicto, sino también para que nos demos cuenta de que Dios nos necesita. Está muy claro que en este universo existe un conflicto entre dos voluntades, y en esta escena existe también una tercera voluntad, y es la voluntad del hombre. Dios creó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, y le dio libre albedrío, es decir, la capacidad de escoger. Por tanto, necesitamos tomar en cuenta la voluntad del hombre dentro de este conflicto universal. Y es de esto que trata nuestro próximo segmento. Continuemos con Winnesley. In God's creation of man, Cuando Dios creó al hombre, God let man have a free will. le dio libre albedrío. And this free will Este libre albedrío es la voluntad humana. ¿Por qué Dios permitió que el hombre tuviera libre albedrío? Y eso se debe a que Dios es grandioso. No solamente grande, es grandioso. Una persona honorable jamás obligaría a nadie a seguirlo. Al darle al hombre libre albedrío, Dios daba a entender que no le obligaría a obedecerle. Si leen Génesis 2, se darán cuenta que el hombre era libre de ejercer su voluntad de comer, ya sea del árbol de la vida o del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles representan dos voluntades diferentes, de las cuales el hombre podía escoger. Por un lado, el árbol de la vida representa la voluntad de Dios, y por otro lado, el árbol del conocimiento del bien y del mal, la voluntad de Satanás. Si el hombre comía del árbol de la vida, obtendría vida. Si escogía el árbol del conocimiento del bien y del mal, obtendría la muerte. Por consiguiente, en el huerto había una situación triangular. Allí estaba el árbol de la vida, que representaba la voluntad divina, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que representaba la voluntad satánica, y Adán, que representaba la voluntad humana. Por consiguiente, estaban presentes tres personas: Dios, Satanás y el hombre, y cada una de ellas poseía una voluntad propia. ¿Se dan cuenta de esto? A pesar de que había tres voluntades, la controversia solo involucraba a dos personas, a Dios y a Satanás. Lo crucial era si el hombre escogería la voluntad divina o la voluntad satánica. Si la voluntad humana escogía la voluntad divina se llevaría a cabo. Pero si escogía la voluntad satánica, se cumpliría la voluntad de Satanás, por lo menos temporalmente. Todo dependía de qué voluntad escogiera el hombre. Guido, creo que esto es algo que nos trae mucha luz y claridad, por lo cual
me gustaría que nos hable respecto a estas tres voluntades. Antes de eso, quisiera tocar un punto que me parece importante. El enemigo, Satanás, es una criatura, y Dios, el Creador, no opera de forma injusta para eliminar directamente a una criatura rebelde. La humanidad fue creada según la imagen y conforme a la semejanza de Dios, y se le dio la responsabilidad de representar a Dios con su autoridad. ¿Por qué Dios hizo esto? Con el fin de que la criatura, el hombre, pueda ser el medio usado por Dios para aniquilar directamente a esta criatura rebelde, Satanás. Los seres humanos fueron creados con una voluntad, y Dios desea, por su gracia, que alineemos nuestra voluntad con la suya, para que Él pueda tener la manera de lidiar con esta criatura rebelde. Como todos sabemos, la voluntad humana se puso del lado de la voluntad satánica, o sea que el hombre escogió seguir a Satanás y aliarse a su voluntad. Por consiguiente, Satanás obtuvo temporalmente la victoria. El Hijo de Dios vino al mundo por medio de la encarnación y al inicio de su ministerio predicó el Evangelio del Reino, que requiere que todos nos arrepintamos, creamos y seamos bautizados. En otras palabras, esto significa sacar a los escogidos de Dios fuera del reino de Satanás e introducirlos en el reino de Dios, o sea, de vuelta a la voluntad de Dios. Así, Dios puede tener una entidad corporativa en la tierra, compuesta de personas redimidas y regeneradas, que es apta para llevar a cabo la guerra espiritual y eliminar directamente a Satanás. Es crucial que nos demos cuenta de la importancia de la voluntad humana con relación al conflicto de voluntades que existe en este universo. En el siguiente segmento se hará referencia a Mateo 4:17, donde dice: Desde entonces comenzó Jesús a proclamar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este versículo corresponde con el de Colosenses 1:13, que dice: El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. En estos pasajes vemos que la voluntad de Dios está representada por el reino. Bien, regresemos de nuevo con Winnesley. Now the gospel comes. Ahora ha llegado el Evangelio. And the first commandment of the gospel Y el primer mandamiento que se da is repent. es arrepentirse. Don't think in the No gospel. piensen que no existen mandamientos en los evangelios. El primer mandamiento de los evangelios es arrepentíos y el segundo es crean. El tercer mandamiento es sed bautizados. Cualquier pecador que desee ser salvo tiene que obedecer estos tres mandamientos: arrepentirse, creer y ser bautizado. Debe arrepentirse ante Dios. Debe creer en el Señor Jesús y ser bautizado en agua. Y así ustedes son salvos. ¿Saben ustedes lo que significa arrepentirse? Arrepentirse es dar un giro de la voluntad satánica a la voluntad divina. Desde que nacimos, nuestra voluntad ha estado de parte de la voluntad satánica, lo cual se debe a que nosotros estábamos en Adán cuando éste escogió la voluntad de Satanás en lugar de elegir la voluntad de Dios. Muchos cristianos no conocen el verdadero significado de la predicación del Evangelio. La Biblia dice que tenemos que arrepentirnos por causa del reino. Arrepentíos, giren, no se queden en ese lado, arrepiéntanse, tórnense al reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es en realidad la voluntad divina. Cuando los pecadores se arrepienten por causa del reino de Dios, ellos se vuelven del lado de Satanás y se ponen al lado de Dios, el cual es el reino de Dios, la voluntad de Dios. Así que vuélvanse, tórnense. Entonces preguntarán, ¿qué debo hacer? Soy pecador. Entonces, una vez que la persona se torna de la voluntad satánica a la voluntad divina,
debe creer en el Señor Jesús. Y diga, ¡aleluya! Creo en el Señor Jesús. ¿Qué debo hacer? Pues sea bautizado. Por medio del bautismo en agua, eres librado de la autoridad de las tinieblas, de la voluntad satánica, y trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Bueno, Guido, hemos visto que la guerra se relaciona con el hecho de que la voluntad humana se ponga del lado de una de las dos voluntades, ya sea la de Dios o la de Satanás. En ese contexto, ¿cómo es que podemos entender el hecho de arrepentirnos, creer y ser bautizados? Cada persona humana caída es la constitución del reino de Satanás, con una voluntad humana caída que está bajo el control de la voluntad satánica. Nadie en la tierra estaba del lado de Dios, pero un día vino el Hijo de Dios para predicar el evangelio del reino a fin de sacar a los escogidos de Dios fuera del reino de Satanás y transferirlos al reino de Dios. Para esto es necesario el arrepentimiento, es decir, dar un giro de la voluntad satánica a la voluntad divina. Luego se necesita creer en Cristo por medio de la fe, y de esa manera somos justificados para nacer de Dios, el Espíritu. Finalmente necesitamos ser bautizados, lo cual testifica que hemos muerto al reino de Satanás y hemos resucitado de entre los muertos para ser uno con Cristo en su resurrección. Así entramos plenamente al reino de Dios, el cual es la voluntad de Dios. Nuestra voluntad llega a ser una con la voluntad de Dios para pelear en contra del enemigo en la guerra espiritual que tiene su origen en el conflicto de voluntades. No hay duda, desde el día que fuimos salvos, nuestra vida cristiana ha sido una batalla. Esto mismo les ocurrió a los israelitas después de su éxodo de Egipto. Habiendo comido la Pascua, salieron de la tierra de Egipto como un ejército. Esto indica que comer el Cordero Pascual fue una preparación para la guerra. Fueron salvos en medio de un ámbito de guerra. Tan pronto salieron de Egipto, comenzó la lucha. Faraón y sus carros persiguieron a los hijos de Israel, pero Dios intervino y luchó por ellos. Después de atravesar el Mar Rojo y de ver la derrota del ejército de Faraón, el pueblo triunfalmente alabó a Dios por su victoria sobre el enemigo. Luego de esto, los israelitas tuvieron que pelear para poder cruzar el desierto, y esta lucha continuó en la buena tierra. Su historia revela entonces que la vida de una persona salva es una batalla continua. Por eso debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestirnos de toda la armadura de Dios, para estar firmes en contra de las estratagemas del diablo. Guido, este ha sido un estudio vida maravilloso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haberme invitado de nuevo al programa. Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano, ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com,
Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.